Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Bueno, estamos viviendo en estos tiempos varias cosas complicadas. Una de ellas es la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y uno se pregunta, como un peruano normal, ¿cuáles son los intereses del Perú en este lío? Eh, un gobernante norteamericano dijo, yo no tengo amigos, tengo socios o algo por así, ¿no? Por ahí, el Perú, si tiene ese criterio, ¿en qué lugar estamos? Sobre este tema vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. Estimado Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Montoy, gracias, pero gracias por la invitación. Gracias, Modesto, por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu público, evidentemente, para Bueno, aquí muy brevemente, conversar por de este favor, tema que es muy muy, preocupante en estos momentos, ¿no? muy brevemente, por favor, acostumbramos ahora que nuestro dialogante use unos minutos para contarnos en qué escuelita estudió, quiénes fueron sus padres, en qué universidad, etcétera, cómo llegó al sitial que se encuentra ahora. Bueno, yo estudié en el colegio franco-peruano. Yo nací en Francia, ¿no? Mi padre, peruano, ex director de la Orquesta Sinfónica Nacional en los años 60, José Belaúnde Moreira. Mi madre, que era francesa de origen armenio, ¿no? O- Hélène. Y bueno, yo estudié en el franco peruano como todos mis hermanos, y de ahí, después del colegio, me fui directamente a Francia a estudiar Derecho en la Universidad de París, donde hice toda mi carrera y comencé a trabajar. Y ahí regresé a Lima, eh, terminé como abogado, ¿no? Revalidé, terminé como abogado, y poco a poco, bueno, y al mismo tiempo yo escribía, desde muy chico, en realidad, desde la universidad, yo escribía artículos de temas internacionales acá en la prensa peruana, mandaba artículos. Y de esa manera, poco a poco, se me fue, bueno, me comenzaron a llamar incluso de la televisión, ¿no? Y estudié, claro, una de las especialidades que hice allá en Francia fue Derecho Internacional, ¿no? Pues también tenía una formación académica y a partir de mis artículos, como digo, intervine en varios medios, en televisión, en radio, ¿no? En la propia prensa escrita, por cierto, además de mis artículos. Y poco a poco, pues, fui ganando, bueno, me hice un espacio y, bueno, después comencé a enseñar en la universidad también en un momento dado, en varias universidades, política europea, relaciones internacionales, derecho internacional, introducción a la política, una serie de cursos que estuve dictando. Y, bueno, finalmente se presentó la oportunidad de tener el programa, primero un programa que se llamaba TV Perú Mundo, en Canal 7, donde yo estaba con Faid Cajat, Oscar Vidarte y Ramiro Escobar, en un inicio con Paola Pejoves y después con Josefina Townsend, ¿no? Ese es un programa que duró tal vez un par de años, si mal no recuerdo, hasta 2018, me parece. Y o 2017, no recuerdo bien exactamente. Y de ahí, bueno, finalmente la última etapa, que fue el programa Geomundo, que empecé a conducirlo, reemplazando a Farid Cajat, que no pudo continuar, en diciembre del 2020 hasta marzo de este año, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, en resumidas cuentas, mi trayectoria profesional. Muchas gracias, Francisco. Entonces vamos al punto. ¿Cuál es el interés que puede tener el Perú en este tema? Bueno, sobre todo ha tenido efectos completamente negativos, pero en fin, ¿qué es lo que se aconsejaría que nuestro país tome, en este caso, posición o simplemente ser neutro? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo se han desarrollado las cosas en la realidad? Bueno, el Perú ya tomó posición, ¿no? Como la mayoría de los países del mundo, ha votado en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha votado resoluciones que condenan la invasión de Ucrania. Y no puede ser de otra manera porque obviamente la acción rusa viola claramente el derecho internacional, como por cierto también en su momento la invasión de Estados Unidos que hizo a Irak o la ocupación de Israel en territorio palestino. Todos esos son actos que violan el derecho internacional y por lo tanto el Perú no puede sino tomar una posición. No recuerdo en ese momento si el Perú en su momento condenó la invasión a Irak, no lo recuerdo en este momento,
pero sí sé que el Perú tiene una posición que defiende la postura de los dos estados en Israel y en Palestina, ¿no? Ahí el Perú tiene una posición tradicional muy clara. Respecto de Ucrania, pues evidentemente también, ahí se está violando el derecho internacional y para los países que no son potencia, el derecho internacional es muy importante, porque finalmente es lo único que les puede proteger, ¿no? En caso de que un vecino o un país más poderoso quiera atacarnos, es el derecho internacional. Entonces el Perú ha tomado claramente posición, pero es una posición que llega hasta determinado punto, porque los occidentales han pedido al Perú, como a los demás países de América Latina, que además adopten sanciones contra Rusia. Claro, sanciones simbólicas porque finalmente el Perú no tiene mucha relación económica con Rusia, salvo el tema de las armas, ¿no? El Perú ha comprado armas rusas. Y entonces el Perú, como otros países, ok, toma una posición muy firme respecto a los principios de derecho internacional, pero no sigue en Occidente en respecto de ir más allá y sancionar a Rusia. Además, claro, ahí estamos hablando de intereses, efectivamente. El Perú tiene armas rusas y por lo tanto necesita, ¿no? Eventualmente de repuestos. Claro, en estos momentos la cosa está complicada porque Rusia está con los problemas que sabemos, pero eventualmente si el Perú tiene armas rusas, es un poco complicado prescindir, ¿no? de romper, incluso de congelar aún más, congelar las relaciones con Rusia. Es verdad que parece que Estados Unidos, según se dice, ha ofrecido al Perú, le habría ofrecido, aunque eso no está confirmado, venderle armas modernas que reemplacen las armas rusas, ¿no? Claro, armas modernas, pero claro, más caras, porque las armas norteamericanas son, claro, de mejor tecnología, evidentemente, pero son más caras que las armas rusas. Entonces, para el Perú eso eventualmente no es muy conveniente, y de todas maneras el Perú, como los demás países, no se quieren pelear con Rusia, más allá de haber votado en la Asamblea condenando la invasión, pero no se quieren pelear con Rusia porque, bueno, para los intereses peruanos no es, no es lo que conviene, digamos. Entonces, creo que es una posición razonable, que está en línea con la de otros países de la región, ¿no? Ahora, este tema de la posición de intereses y relacionado con armas es un poco complicado porque en el fondo estamos nosotros sometidos a la dependencia de las armas de los países que se pelean entre sí. Hay veces, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son las armas que tenemos, pero eventualmente podríamos tener armas de Corea. Es más, hemos comprado aviones a Corea, ¿no? Corea del Sur, ¿no? Tenemos también helicópteros italianos, ¿no? Y después tenemos submarinos alemanes. O sea, tenemos, lo importante creo para un país como el Perú es tener un país en cuanto a armas, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en la época del gobierno de Velasco se compraron una gran cantidad de armamento soviético y en particular tanques, ¿no? Tanques y también helicópteros. Y entonces, claro, eso nos genera una gran dependencia. Y claro, ahora son tanques en realidad porque ya están muy dejados, digamos, tecnológicamente están muy atrasados, ¿no? Y son tanques, ¿hasta qué punto son tanques que pueden ser utilizados? Bueno, tenemos además los aviones franceses que son los Mirage también, ¿no? Pero lo importante creo que para un país como el nuestro es no depender demasiado, aunque es verdad también que desde el punto de vista técnico, tener armas de diversos países también implica una complejidad, ¿no? Técnica, porque el ejército se supone que tiene que tener una especie de homogeneidad en cuanto a los medios que tiene. Bueno, eso lo saben más los especialistas en armas, pero son cosas que uno lee entre los especialistas y que efectivamente lo que se busca es que finalmente los países no tengan, que encuentren un equilibrio. Encuentran un equilibrio entre no demasiada dependencia y por otro lado una no demasiada diversidad, ¿no? Bueno, pero, ok, estamos nosotros respetando los tratados internacionales y a la vez jugando un poquito con nuestros intereses, pero se dice que en realidad este lío empezó, el origen de todo es que hubo un tratado de palabra, un acuerdo de palabra de que
Ucrania no se iba a introducir, ingresar a la OTAN y que ese acuerdo oral se rompió y por lo tanto habían razones para que Rusia se preocupe. ¿Tienes tú alguna idea de eso, una opinión al respecto? A ver, creo que hay que ser muy claros acá, ¿no? Ucrania no es parte de la OTAN y nunca lo ha sido, ¿no? Nunca lo ha sido y no es parte de la OTAN. La OTAN por eso es que no es que está metido directamente en ese conflicto. Lo que está haciendo sí es apoyar a Ucrania, pero no está con tropas adentro. Si fuera parte de la OTAN, Ucrania, se habría No, tenido que aplicar el artículo número 5, ¿no? El artículo número 5 del tratado que obliga a los países a acudir en ayuda de un miembro de la OTAN atacado, y es la única vez que ese artículo ha sido aplicado ha sido tras los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que fue invocado por Estados Unidos. No, lo que hubo más bien fue una conversación, sí, a eso me entre, refiero, a eso sí, me una refiero. conversación efectivamente entre el secretario de Estado o el presidente Bush padre, si mal no recuerdo, o el secretario de Estado James Baker, no recuerdo exactamente cuál de los dos había tenido esa conversación con Gorbachev, ¿no? Y le habían dicho efectivamente que digamos, le aseguraban que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, ¿no? Y algunos dicen que era específicamente, se hablaba de Alemania Oriental, que como se recordará, Alemania Oriental formaba parte del bloque prosoviético. Pero en todo caso hubo aparentemente esa conversación y además aparentemente unos memorándums que de alguna manera confirmaban eso, ¿no? Bueno, es efectivamente, obviamente a Rusia no le gusta que la OTAN se haya expandido hacia sus fronteras, pero claro, lo que sucede es que los países que están al lado de Rusia, por razones históricas, le tienen un miedo terrible a Rusia. Los países bálticos, que han sido ocupados por Rusia y después por la Unión Soviética, después está también están Polonia, ¿no? Y los demás, Rumanía, todos esos países que han sufrido por el expansionismo ruso y después soviético. Entonces, claro, esos países ven en la OTAN una garantía para su seguridad, entonces han pedido integrarse. Entonces, tal vez el momento más crítico ha sido en el año 2008. ¿Qué pasó en 2008? En 2008, en abril de 2008, hubo una cumbre de la OTAN. Y en ese momento en Estados Unidos, ya en los últimos tramos de su gobierno, estaba George Bush hijo. Y George Bush hijo estaba rodeado de unos personajes llamados neoconservadores o neocon, que eran unos personajes que tenían la idea de como Estados Unidos se había ganado la Guerra Fría, ¿no? Tenían la idea de que ahora Estados Unidos podía imponer sus puntos de vista en el mundo, ¿no? Y en particular imponer, bueno, el capitalismo y la democracia. Decían que la democracia, todos esos sistemas son lo que el mundo necesita y entonces podemos imponerlo por la fuerza, incluso por la fuerza. Y fueron ellos los que empujaron, no solamente ellos, pero en gran parte ellos los que empujaron la invasión de Irak, que fue absolutamente injustificada, porque como sabemos, contrariamente a lo que ellos dijeron, que era una gran mentira, Saddam Hussein para entonces ya no tenía armas de destrucción masiva. Las tuvo sí, las utilizó también en la guerra con Irán y las utilizó también contra los kurdos, matando a más de 5.000 personas, hombres, mujeres y niños, sin duda. Pero eso fue años atrás. Ya para el 2003, cuando se produce la invasión, no existían esas armas, ¿no? Y entonces, esa gente, neoconservadores, efectivamente empujaron la invasión de Irak. Y respecto de la OTAN, ellos presionaron para que la declaración final de esa reunión de la OTAN en abril dijera que Georgia y Ucrania eran, no sé si candidatos o en todo caso podían ser eventualmente legítimos candidatos, no recuerdo los términos exactos, para entrar a la OTAN. Bueno, eso evidentemente a Putin no le gustó. Y eso que los países europeos le dijeron a los norteamericanos, oigan, tengan mucho cuidado, eso no le va a gustar a Putin. Es una provocación lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pero ellos eran absolutamente ideólogos, fanáticos, ¿no?
y no hicieron caso. Al final se modificó un poco lo que querían decir, pero se habló de Ucrania y de Georgia. Evidentemente, eso no le gustó a Putin, porque además Putin es ultranacionalista, no cree que Ucrania debe existir, por cierto, entonces no le gustó. Y en agosto, ¿qué pasa en agosto? En agosto se produce una supuesta revuelta, dos supuestas revueltas en territorio de Georgia, dos provincias que se declararon independientes. Y llaman en ayuda a los rusos. Y los rusos intervinieron. Fue la primera reacción de Putin ante lo que se había dicho en Ucrania, se había dicho en Bucarest en abril. Entonces, sí, pues, hay, ¿no? Ahora, una cosa es explicar lo que ha pasado y otra cosa es justificar. Nada justifica la invasión de Ucrania. Por más explicación que uno pueda encontrar. Nada. Entonces, eso me parece que está bastante, creo yo, bastante claro. Perfecto. Finalmente, esto ha creado una crisis grave en Alemania, que depende del gas ruso, y ahora Francia le está dando energía nuclear, y a propia Francia le falta energía porque sus reactores nucleares han sido en parte parados debido al movimiento verde. Ya este no es nuestro tema, pero ¿tienes una opinión de cómo va a evolucionar la situación económica en Europa? Sí, bueno, a ver, los europeos han manejado bastante bien este tema de energía. Efectivamente, en un momento dado fue una catástrofe, sobre todo en agosto, que los precios se dispararon. Y se dispararon en gran parte porque la energía eléctrica en Europa está fijada sobre la base ¿cómo se llama?, del gas, ¿no? Lo cual es absurdo. Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo el gas era barato, no pasaba nada, pero seguía siendo a partir del gas, el gas se dispara y entonces ahí el precio de la electricidad pues también se disparó. Entonces, lo que hicieron los europeos fue bajar poco a poco la dependencia respecto de Rusia. En un momento dado, Europa en su conjunto dependía un 40% del gas ruso y lo han reducido a 8% e incluso menos, ¿no? Entonces, han manejado bastante bien, pero evidentemente el precio de la electricidad sigue siendo más caro que antes. Ahora, Europa recibe gas, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Francia tienen problemas, no tanto por el tema de los verdes, sino tienen problemas porque están teniendo dificultades técnicas con varios reactores que son ya antiguos y han tenido que pararlos, ¿no? Porque, por ejemplo, los reactores tienen que ser enfriados constantemente con agua, y hubo problemas por ese lado, en fin, además con la sequía la cosa se complica, ¿no? La sequía que son cada vez más frecuentes en Europa. Entonces, claro, ese tema está muy complicado, pero por lo menos han podido manejarlo y ya, digamos, ya no tiene la gravedad que tuvo en su momento, ¿no? Ya Alemania, Europa en general, han podido, como digo, claro, no es la situación ideal que había antes, ¿no? Pero han podido más o menos manejarlo y están encontrando cada vez más, como digo, comprando cada vez más gas, ¿no? A veces también recurriendo a nuevos proveedores, por ejemplo, Azerbaiyán. Azerbaiyán o también en Argelia, bueno, no nuevos, sino que conseguir que les metan más, ¿no? Argelia y otros países que también tienen bastante gas, ¿no? Y petróleo, por cierto. Bueno, muchas gracias. Será en otra oportunidad que podamos hablar de la crisis económica de Estados Unidos y también de Suiza, que me han enviado un mensaje con la noticia triste de que en una semana 14,000 personas de Ginebra están solicitando ayuda alimentaria. Eso jamás me imaginé que podía suceder, pero en fin, será de repente en otra oportunidad que hablemos cómo se mueve el mundo económico internacional. Gracias, Francisco. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chao. amigo. Con nosotros